Bueno, buenas noches a todos, a todas. Efectivamente, aspiramos que de esta jornada se abra el entendimiento y rompan el autobloqueo en que ha caído el sector político de la derecha de la oposición venezolana, y que esta jornada de debate político, de diálogo político, propuesta por el presidente Chávez y que se está desarrollando hoy ampliamente sobre todas las cosas que ustedes quieran preguntar, sobre todos los temas que ustedes quieran tocar, tanto la bancada mayoritaria, patriótica, de la Fuerza Bolivariana representada aquí y de la Fuerza Socialista, como la bancada de la oposición. Así que aspiramos que esta jornada no sea en vano y luego salgan nuevamente en una posición de negación, de sordera, a decir que no se dio respuesta sobre nada, que no se conversaron sobre los temas, como hicieron cuando el presidente de la República, el 15 de enero, durante 7 horas y media, presentó amplio informe sobre la situación del país en el año 2010. Así que, porque de pronto vemos como un diálogo de sordos, ¿no? Respuestas muy claras, amplias, demostrativas del gran esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en el campo de la seguridad, por parte del joven ministro venezolano Tarek El Aissami, y de pronto se repite como un juego de sordos más y más cosas sobre temas que ya han sido respondidos ampliamente. Así que nosotros hacemos un llamado a que rompan el autobloqueo que los lleva a ser sordos frente a nuestro país, frente al desarrollo de un proyecto democrático como el que está desarrollándose en Venezuela. Bueno, en segundo lugar, ustedes saben que la política exterior de la República, por mandato constitucional, desde el año 1999, recuperó su independencia, o mejor dicho, comenzó a ser por primera vez en la historia republicana de nuestra nación una política exterior independiente, soberana, basada en la doctrina del libertador Simón Bolívar, como nunca antes. A los que estén interesados en leer esta Constitución que fue construida por nuestro pueblo, recuerdo las caras de ustedes, todos llamando a votar contra esta Constitución, porque esa era la Constitución que iba a imponer el comunismo, que iba a acabar con los derechos sociales, con la propiedad, con la libertad de nuestro país. Bueno, hay suficientes videos que han quedado para la historia. Bueno, esta Constitución que fue construida en cada una de sus letras por un proceso constituyente ejemplar, hermoso, impulsado por el liderazgo democrático de un líder que efectivamente irrumpió con las armas el 4 de febrero de 1992. Una rebelión militar contra las clases dominantes, contra el plan del Fondo Monetario Internacional, contra la oligarquía, una rebelión patriota que reivindicó la necesidad de que se respetara a nuestro pueblo. Pero luego, en el transcurso de los años, el comandante Hugo Chávez, que asumió su responsabilidad frente al país, que fue a la cárcel y que fue indultado producto de la gran presión de la opinión pública venezolana, salió a las calles. No salió para un canal de televisión de la burguesía a repetir que lo estaban persiguiendo, que no había libertad. No, salió a la calle a construir con el pueblo una fuerza, una idea, basada en el eje del proceso constituyente. Y ese proceso constituyente arrancó con la construcción de esta Constitución. Ese proceso sigue vivo, ¿no? Es un proceso democrático. En el artículo número 1 de nuestra Constitución, de nuestra defendida, amada y practicada Constitución, nacida del corazón y del calor de la inteligencia colectiva de nuestro pueblo, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, en su artículo 1 están los elementos básicos doctrinales de la política internacional. Igualmente,
en los artículos 152, 153 y 154 hay elementos claves que yo recomiendo a los diputados y diputadas, a todos, que los estudiemos. Pero además, en el proyecto nacional Simón Bolívar, y no está de más decir que nosotros tenemos un proyecto, y está aquí, un proyecto de patria grande, de república independiente, un proyecto que tiene 7 ejes, 7 líneas fundamentales. También yo recomiendo y propongo que los diputados entren en un proceso de estudio a profundidad, porque es un proyecto construido en décadas de trabajo. Es el resumen y la síntesis histórica de todo un proceso de acumulación de necesidades, de inteligencia, de propuestas revolucionarias, transformadoras. Aquí la línea número 7 de este proyecto nacional, porque nosotros tenemos proyectos y proyectos coherentes, unitarios, de patria, y lo decimos y lo asumimos. Y es un proyecto con perspectiva socialista, con horizonte socialista. Este proyecto en la línea número 7 habla de la nueva geopolítica internacional y traza las líneas de lo que ha sido el desarrollo de la política en estos 6 años de gobierno que culmina en el 2013. Y era importante hacer esta referencia porque el diputado de Primero Justicia del Estado Zulia, de apellido Guanipa, se refirió de manera muy ligera también, en mi opinión, respetuosamente, como corriendo en las preguntas, se refirió a el tema de nuestro diferendo con Guyana. Usted sabe que nuestro diferendo con Guyana está procesado y regido por un acuerdo que administra el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Recientemente se designó por mutuo acuerdo entre el gobierno de la República Cooperativa de Guyana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con el secretario general Ban Ki-moon, el buen oficiante que está encargado de darle continuidad al proceso de búsqueda de una solución pacífica al diferendo con Guyana. En ese sentido, nosotros y el gobierno del presidente Hugo Chávez ha ratificado que ese es el camino para resolver el asunto pendiente con Guyana, que es un hermano del Caribe y un hermano de Sudamérica. Pero no nos quedamos ahí como se quedaba la Cuarta República, que alimentó una política de enemistad, de odio hacia el pueblo del Caribe, hacia el pueblo de Guyana, como lo ha repetido muchas veces el comandante Hugo Chávez. La generación de militares que hoy están al mando de nuestra Fuerza Armada fueron educadas en función del odio a Guyana, de los planes para recuperar militarmente ese territorio, el desprecio al pueblo guyanés. Nosotros cultivamos el amor por el pueblo guyanés y la necesidad de salidas pacíficas a los diferendos que nos dejaron el colonialismo británico, en este caso. Y efectivamente, para que usted sepa, en los temas de diferendo limítrofe nosotros mantenemos las relaciones, las conversaciones y aspiramos más temprano que tarde, por la vía de las conversaciones, llegar a soluciones amistosas y beneficiosas para todas las partes, con pleno conocimiento de nuestro pueblo, con plena información para nuestro pueblo. Ahora, la política hacia el Caribe efectivamente es otra política hoy, es una política de construcción común, ¿no? Es una política de cooperación, de hermandad. Por ejemplo, Petrocaribe, ¿no? Que es un proyecto, nosotros tenemos como centro de esta etapa histórica la construcción de un mundo multipolar, sin hegemonismo y sin imperios que vengan a dominarnos. Nosotros no nos arrodillamos con ningún imperio. Nosotros no dependemos de una embajada, de un país imperial, por poderoso que sea. Y en el marco, querido diputado de Primero Justicia, en el marco de la política, de la construcción de un mundo multipolar, donde, como usted sabe, el presidente Hugo Chávez ha ganado un respeto muy grande en las corrientes democráticas y progresistas del mundo, una simpatía muy grande en los pueblos que luchan por su libertad, como el pueblo árabe, por ejemplo, los pueblos africanos, los pueblos asiáticos, los pueblos latinoamericanos. En el marco de esa política de construcción de un mundo multipolar, tenemos objetivos estratégicos en la región muy claros que se están desarrollando.
En primer lugar, la consolidación de Petrocaribe como instancia que le garantice la seguridad y la estabilidad energética a todo el Caribe del cual formamos parte. En segundo lugar, la consolidación del ALBA como un instrumento de construcción de un proyecto integral de unión de países de vanguardia de la región. En tercer lugar, consolidar UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, del cual somos, pudiéramos decir, padres y madres, las repúblicas y los gobiernos actualmente existentes, particularmente el presidente Chávez, porque no debe usted olvidar que fue en Margarita, el 17 de abril del año 2007, donde nació UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, como propuesta de los presidentes progresistas de la región. Y además nosotros tenemos el 5 de julio, diputado Guanipa, aquí en Caracas, una cita de todo el continente, de América Latina y el Caribe. Y vamos a ver nacer aquí, en Caracas, en la cuna de Bolívar, a 200 años de la República, haber nacido del corazón y de la lanza, de la inteligencia de nuestros próceres, vamos a ver nacer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Así que le agradecemos su pregunta, estamos a la disposición para que este debate político que ha llamado el presidente Chávez, diputados y diputadas de la oposición, con toda la sinceridad, el presidente Chávez ha planteado, dado su regreso al Parlamento, ustedes cometieron un error que ya reconocen algunos de ustedes. Ustedes se fueron del Parlamento. Seguramente en el 2005, si hubieran venido a las elecciones, hubieran sacado más o menos lo mismo, 60, 65 diputados, ¿no? O sea, hubieran ganado, pues, también en el 2005, como ganaron ahora, ¿no? Seguramente, ¿verdad? Pero ustedes se retiraron. Una vez que regresaron, el presidente los felicitó, los reconoció, reconoce la irrupción democrática de una fuerza importante de la derecha venezolana, de la oposición venezolana. Vamos a continuar el debate. En estos términos estamos dispuestos a debatir sobre todos los temas que haya que debatir, nacionales e internacionales. Pero ustedes tienen que reconocer que en Venezuela hay una revolución democrática, popular, con vía al socialismo, que es otro tipo de socialismo. Y humildemente les sugerimos que abandonen el discurso cavernario aquel que pretende presentar a nuestro país como un país, digamos, de desastre nacional, aislado internacionalmente, comunista, retrógrado, no sé, una tiranía, una dictadura. Creo que no sirve para nada en la idea de construir un país para todos, que está aquí en la Constitución y que está aquí en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Gracias.